Bienvenidos todos. No. Bienvenidos todos a la segunda sesión del Seminario de Política y Gobierno del semestre de otoño 2021. Hoy estoy muy contenta de poder tener aquí a mis colegas Sofía Donoso de la Universidad de Chile, Federico Rossi de CONICET y la Universidad de San Martín en Argentina, y Nicolás Soma de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y me da muchísimo gusto porque pues es un proyecto que llevamos ya varios años trabajando juntos, que es este proyecto del sondeo de protestas, y pues hemos juntado esfuerzos precisamente para presentar una propuesta de libro que les vamos a presentar hoy. Estamos preparando una propuesta de libro para sacar un estudio comparativo sobre el sondeo de manifestaciones en la Ciudad de México, Santiago y Buenos Aires. Este proyecto, bueno, mejor los voy a dejar que mis colegas lo presenten. Yo hoy fungiré como moderadora y amablemente Sandra Ley ha aceptado comentar nuestro trabajo, nuestra propuesta del libro que pudieron ver todos ustedes. Estoy segura que con sus comentarios la vamos a poder mejorar bastante. Entonces, bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Sofía, a Fede, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Fede, otra vez. Y Nico, y yo estaré tras bambalinas manejando la presentación. Gracias por estar aquí. Ustedes me dicen si ya quieren que presente, que proyecte o... Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Bueno. Como puedes empezar con el índice, María. Ok. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy día, y en especial a Sandra Ley, que amablemente ha aceptado comentar nuestro trabajo. Como les señalaba María, con Federico y con Nicolás llevamos un tiempo trabajando en este proyecto colaborativo que busca en el fondo caracterizar las diferencias y similitudes que hay en las protestas en Argentina, Chile y México. Y parte del trabajo que hemos desarrollado lo queremos presentar hoy día, lo queremos tratar de transformar en un libro para poder tener como la extensión que permite un libro, ¿cierto?, para desarrollar nuestros argumentos. Y eso es lo que queremos presentar hoy día como un momento como importante para tratar de mejorar nuestra propuesta, mejorar nuestro documento, ir afinando, ¿cierto?, la conceptualización que estamos tratando de hacer. Hoy día voy a empezar situando un poco el objeto de estudio en el área de investigación sobre los movimientos sociales en general y la importancia que ha adquirido la protesta callejera en particular. Les quiero contar un poquito sobre la metodología del estudio y cómo esta investigación se enmarca, ¿cierto?, dentro de un proyecto colaborativo más amplio. Y Nicolás les va a presentar algunos de los resultados que son la base, ¿cierto?, de la conceptualización que buscamos avanzar, ¿cierto? No es nada definitivo, es muy en bruto lo que queremos presentarle hoy día. Y por último, Federico va a hablar un poco sobre los patrones que hemos estado encontrando al analizar estas encuestas in situ que mencionaba María, que hemos realizado en Argentina, Chile y México. María, la próxima slide. Bueno, los movimientos sociales en general y la protesta en particular han tenido una gran importancia en la historia reciente de América Latina, y como todos ustedes saben, ciertos movimientos sociales como el Movimiento Sin Tierra en Brasil o los zapatistas en México han concentrado una parte importante de la atención tanto en el debate académico como en la discusión pública más en general, ¿cierto? Y yo diría que la última década ha recobrado fuerza esta discusión a partir de una ola de protesta importante con la primavera árabe, con las protestas en el sur de Europa, como España, Italia y Grecia, ¿cierto? Pero también en América Latina con el movimiento estudiantil en Chile,
también el movimiento 132 Soy 132 en México, ¿cierto? Y ya había un debate sobre la importancia que tienen los movimientos sociales en la esfera pública, en la esfera política también, ¿cierto? Definiendo la agenda política, políticas públicas, definiendo elecciones, etcétera, etcétera. Diversas encuestas de opinión han mostrado que no solamente ha aumentado el número de manifestantes, o sea, el número de personas que señala, ¿cierto?, que ha participado en manifestaciones, sino que también la legitimidad, la aceptación de la protesta como un mecanismo de expresión de descontento, ¿cierto?, como parte de la política normal, entre comillas. Y en ese sentido me parece importante, bueno, a veces hay que justificar un poco el estudio de la protesta cuando uno dialoga con politólogos que quizás se centran más en la política más institucional, ¿cierto? Pero es cierto que la protesta y los movimientos sociales en general cumplen un papel importante en cuanto a poner temas sobre la agenda de políticas públicas, ¿cierto? Entre elecciones, articular descontentos existentes que no están siendo abordados por los partidos políticos. Y yo diría, sería bastante tajante en decir que no se puede entender la política contemporánea en América Latina sin hacer referencia, ¿cierto?, al rol que han cumplido históricamente y contemporáneamente los movimientos sociales en los distintos países de la región. ¿Ya? La protesta y los movimientos sociales tienen un impacto sobre la opinión pública, en la agenda política, también en el alineamiento de partidos políticos, ¿cierto? Polarizan ciertos partidos políticos, generan tensiones entre otros, también surgen nuevos movimientos, nuevos partidos políticos desde la movilización, ¿cierto? Y en última instancia han cumplido un rol importante, ¿cierto?, en avanzar una agenda de derechos sociales, políticos y civiles. María. El proyecto que vamos a presentar hoy día, como les señalaba, forma parte de un proyecto colaborativo más amplio que empezó en Europa, ¿cierto? Donde se realizaron encuestas en 8 países entre los años 2009 y 2014, ¿cierto? Luego María formó parte de esta red de colaboración en México, con Paula Almeida también en Honduras, Costa Rica y El Salvador. Y luego nosotros con Federico y Nicolás nos sumamos a través de un proyecto Fondesit acá en Chile a esta red internacional y realizamos a través de una metodología muy similar, ¿cierto?, encuestas in situ en las capitales de Chile y Argentina. María. La motivación que teníamos nosotros cuando decidimos sumarnos a este proyecto colaborativo era, bueno, desde Chile, ¿cierto? Y nuestras conversaciones con Nicolás, donde habíamos ambos estudiado el movimiento estudiantil ampliamente, era un poquito tratar de salir del estudio de caso y estudiar, ¿cierto?, y conversar sobre el movimiento estudiantil chileno en perspectiva comparada. Porque muchos de los análisis, que fueron muchos, ¿cierto?, que surgieron a raíz del movimiento estudiantil en Chile, eran como muy chilecéntricos, ¿cierto? Nos tendíamos a mirar el ombligo, ¿cierto? Y nos interesaba mucho con Nicolás tratar de entender qué era nuevo del movimiento estudiantil chileno, qué características similares y qué cosas diferentes había cuando comparábamos con movimientos sociales en otros países. Entonces nos interesaba ir más allá de estudios de casos, más allá del estudio de casos chileno, ¿cierto? Y ahí en el fondo nos asociamos con Federico, que ha estudiado los movimientos sociales en Argentina ampliamente, y realizamos esta propuesta de estudio. ¿Ya? Y luego se sumó María, y en el fondo hemos buscado identificar ciertas similitudes y diferencias entre los países, pero también entre distintos sectores de movimientos sociales, porque nosotros analizamos los mismos movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, de la agenda LGTBI, del movimiento LGTBI, educacional, o sea, movimientos sociales por la educación, y movimientos por derechos humanos. Entonces queríamos estudiar las características también y diferencias, ¿cierto?, entre estos sectores de movimientos sociales. María. Ahora, eso es muy importante hacer un par de alcances, ¿cierto? Estos estudios, este estudio que se basa, ¿cierto?, en encuestas in situ, se basa en
o sea, está muy centrado, ¿cierto?, en ciudades capitales. Las encuestas se llevaron a cabo en Santiago, en Chile, en Buenos Aires, en Argentina, y en la ciudad capital, y en el fondo no nos dice nada, ¿cierto?, sobre protestas y movimientos sociales muy importantes, como el movimiento mapuche en Chile, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, o sea, un primer alcance que es clave, me parece, es que se trata de protesta y características de protesta en ciudades capitales. También, como les señalaba, nosotros estudiamos ciertos sectores de movimientos sociales que son movimientos sociales con cierta trayectoria y que tienen ciertos hitos anuales, ¿cierto? Ciertas marchas que se realizan todos los años, y por lo tanto no estamos estudiando protestas más espontáneas, más reactivas, etc. ¿Ya? Y eso tiene por una parte una razón de fondo que tiene que ver con que formamos parte de un proyecto más amplio, ¿cierto? Y los issues de las protestas fueron escogidas por el equipo más amplio. Pero también tiene que ver con un tema más práctico, ¿cierto? Organizar un estudio de esta índole, ¿cierto? Llevar a los encuestadores a las marchas, etcétera, requiere cierta preparación, requiere cierta logística, y en el fondo es muy difícil llevar a cabo eso de manera como espontánea en una marcha que se anuncia de un día para otro, de 2 días para otro. ¿Ya? Entonces también se trata de protestas recurrentes en movimientos sociales con cierta trayectoria. También estamos hablando de movimientos sociales que se enmarcan dentro de una agenda más bien progresista, ¿cierto? No exclusivamente de izquierda, pero sí en el fondo pro derechos, por ejemplo, LGTBI, etc. Y por último, estamos hablando de protestas que se realizaron entre los años, en un cierto periodo, ¿cierto?, de tiempo, y por lo tanto tampoco es que podamos generalizar, ¿cierto?, nuestros resultados a lo que ha pasado desde entonces, y quizás vamos a hablar un poco de eso en la discusión, porque pucha que ha pasado harto en el ámbito de la protesta de movimientos sociales en Chile desde que nosotros llevamos a cabo nuestras encuestas. María. Bueno, las preguntas de investigación y cómo hemos estructurado nuestro proyecto de libro son las siguientes. O sea, por una parte nos interesa entender, ¿cierto?, las características más personales de los manifestantes, quiénes son los que protestan, ¿cierto? Y qué nos dice esto sobre las características de la población movilizada en estos 3 países bajo estudio, y en particular de la población más urbana, ¿cierto?, que se manifiesta. En segundo lugar, nos interesa entender un poco las motivaciones que tienen las personas cuando van a manifestarse. También los procesos, las trayectorias de movilización, o sea, los procesos que activan y movilizan a la gente de participar en una protesta colectiva, ¿ya? Cómo se enteran de la protesta, con quiénes van, si es a través de organizaciones, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con trayectorias. Y por último, toda la relación con la política institucional, cómo se integran o están desvinculados los manifestantes a la política institucional, si es que van a las manifestaciones como parte de un partido político, si es que están desvinculados de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y un poco así hemos estructurado nuestra propuesta del libro. María. Bueno, la metodología, mira, voy a pasar esto más bien rápido, quizás podemos profundizar en los comentarios sobre esto, pero solo para entender un poco, porque cuando uno dice hicimos encuestas en marchas, la gente obviamente sabe que una marcha es algo bastante desordenado, muy difícil, ¿cierto?, hacer algún tipo de muestreo en un contexto así, pero solo para contarle un par de detalles, ¿cierto? El cuestionario que usamos en las 3 marchas obviamente es el mismo, se parece en gran parte al cuestionario que se utilizó en los países europeos. Nosotros agregamos un módulo adicional con algunas preguntas que nos interesaban ver en particular en el contexto latinoamericano. La metodología, que obviamente no resulta en un muestreo perfecto, pero aleatorio, pero lo que sí se busca hacer es tratar de estimar, ¿cierto?, la gente que va a ir a la marcha, ¿cierto?, y tratar de imaginarlo, ¿cierto?, en ciertas filas, etcétera, y se define como un procedimiento para ir seleccionando a los individuos que se van a encuestar. Y para eso tenemos un equipo de encuestadores en los cuales algunos se desempeñan como marcadores y otros que en el fondo le van diciendo a los encuestadores que tienen que ir a ciertas partes, y así se busca en el fondo por lo menos disminuir, ¿cierto?, el sesgo que puede tener un encuestador de tratar de ir, por ejemplo, a las personas que se ven más amables o a alguna chiquilla bonita por ahí, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y también recolectamos, ¿cierto? Mucha prensa en torno a los eventos para tratar de contextualizar cada uno de los eventos de protesta que abordamos. María. Ahora, las ventajas que tiene esta metodología que utilizamos y que se usa también en el proyecto más amplio en parte, como voy a explicar, es que en el fondo podemos identificar, en general las encuestas de población preguntan si es que participó o no en una marcha, ¿cierto? Pero ahora con esta encuesta podemos identificar en qué manifestación específicamente fue, ¿cierto? Y las razones por las que fue a esa manifestación. Y también podemos identificar, dado eso, ¿cierto? Las características contextuales de ese evento en particular. Y un elemento que creo que es muy importante al aplicar la encuesta in situ, ¿cierto? Es que podemos identificar las emociones, ¿cierto? De manera más certera, porque muchas veces si uno hace una encuesta con un desfase temporal, ¿cierto? A las personas se les puede olvidar, ¿cierto? Qué estaban sintiendo en ese momento particular, etc. Y parte de nuestro objetivo, ¿cierto? Es justamente tratar de desentrañar cuál es el sentido que la gente le otorga a la participación en la protesta, y parte de eso tiene que ver con las emociones que le genera, etc. ¿Ya? Nosotros, a diferencia del proyecto original que se aplicó, con el cuestionario que se aplicó en Europa, nosotros aplicamos toda la encuesta in situ. En el proyecto europeo aplicaban parte de la encuesta in situ y parte de la encuesta se la mandaban por correo postal, algo que era bastante inviable en nuestro contexto latinoamericano. Y gracias a eso nosotros obtuvimos una tasa de respuesta más alta. Y como les señalaba también, en el fondo podíamos captar las emociones y como los pensamientos en torno a la participación de manera más certera. ¿Ya? Y también nos aseguramos de la persona que responde efectivamente es la que ha sido seleccionada por el puntero, ¿cierto? Como parte de la metodología. María. Bueno, acá hacer unas ciertas características generales sobre, o sea, el números generales sobre la cantidad de encuestas que aplicamos en cada uno de los países, tres ciudades capitales. María. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a presentar algunos resultados que surgen del análisis de una base que consolida las encuestas de los 3 países, o sea, 4 encuestas por 3 países, 12 encuestas en total, y a modo de presentar de manera sintética los resultados sobre 3 de los 4 capítulos, porque hay uno todavía que es el de razones de la participación que estamos procesando. Lo que voy a presentar son tablas de valores predichos, ¿cierto? Cada capítulo explora un conjunto de variables dependientes y las cruzamos por los 2 principales ejes del análisis, que son diferencias entre países y diferencias entre issues o entre sectores de movimientos sociales, o movimientos sociales para simplificar. Entonces, los números que aparecen en los cuadros son los valores predichos controlando por las demás variables independientes de los modelos de regresión. Entonces, por ejemplo, el capítulo 2 versa sobre las características sociodemográficas y socioeconómicas de los y las manifestantes. Entonces, lo que muestra este cuadro es cómo varían los países en ese sentido, ¿cierto? Ahí aparece el asterisco de significación cuando hay diferencias significativas entre el valor predicho de un país y el de la celda inmediatamente a la izquierda, ¿no? Y ese es el sistema que usamos para todas las tablas. Uno podría hacer gráficos bonitos con intervalo de confianza, pero eso llevaba mucho más tiempo y espacio del actual. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las principales diferencias entre los países? Vemos que en Chile hay una protesta bastante elitizada, ¿cierto? Con un porcentaje alto de personas con universidad completa, más que en Argentina y en Chile, con un porcentaje alto de estudiantes, sobre todo en comparación a Argentina, y con un bajo peso de trabajadores tanto manuales como de cuello blanco, ¿cierto? Mientras que en Chile, en México hay una mayor identificación subjetiva con la clase media baja y en Argentina con la clase trabajadora, ¿no? O sea que hay algunas diferencias en este sentido, y esto es, repito, controlando por el issue de las marchas. Siguiente. Gracias.
También hay unas diferencias interesantes entre los distintos movimientos sociales. Ahí digamos, el contraste más interesante, no, un poco obvio, pero que igual es interesante relevarlo, tiene que ver entre las marchas estudiantiles y las laborales. En las marchas laborales hay obviamente una mayor proporción de trabajadores manuales y una menor proporción de estudiantes, mientras que en las marchas estudiantiles hay una mayor proporción de estudiantes y una menor proporción de trabajadores, tanto de cuello azul como de cuello blanco. Y obviamente las manifestaciones laborales hay una mayor identificación subjetiva con la clase trabajadora, cosa que no ocurre en absoluto, o en mucha menor medida, en las manifestaciones por la diversidad sexual. Siguiente. Gracias. Ahora, algunos resultados sobre el capítulo 4, que es sobre las trayectorias de movilización, es decir, cómo es que las personas llegan a la protesta, cómo se informan, con quién van acompañadas y cuáles son las redes de reclutamiento. Voy a presentar simplemente algunos datos en relación a las personas con las que los manifestantes asisten, ¿cierto? Y ahí hay un contraste interesante entre, por un lado, México y Chile, y por otro lado, Argentina. En México y en Chile hay un predominio de asistencia con vínculos fuertes, ¿cierto? Con pareja, con amigos o con familiares, mientras que en Argentina hay un peso mucho mayor de asistir a la marcha con compañeros de una organización, digamos, que no aparece definida en el cuestionario, pero digamos, ese contraste entre una trayectoria vía vínculos fuertes, privados, entre comillas, chilena y mexicana, versus una vía de movilización a través de organizaciones argentina, ese es el principal contraste, y se repite este contraste cuando uno mira otros indicadores que no vamos a presentar acá, sobre cómo se informa, y sobre también las redes de reclutamiento, es decir, a quién las personas invitan a protestar y quiénes invitan a protestar a los encuestados. Siguiente, por favor. También hay unas diferencias interesantes en la asistencia a las marchas entre movimientos sociales. Por ejemplo, las marchas por la diversidad sexual y por derechos humanos, las personas suelen ir acompañadas de vuelta por vínculos fuertes, ¿cierto? Por pareja, por amigos y por familiares, mientras que en las marchas por la diversidad sexual hay una baja participación, o sea, las personas suelen ir en menor medida con miembros de organizaciones y también con compañeros de trabajo y de estudio. Siguiente. Y finalmente algunos datos sobre lo que vendría a ser el capítulo 5, que examina los vínculos de los manifestantes con la política institucional, ¿no? Y ahí, en términos de diferencias entre países, hay un contraste bastante claro entre Argentina por un lado versus México y Chile por el otro, ¿cierto? Por ejemplo, en términos de la participación en organizaciones de la sociedad civil, allí los manifestantes argentinos tienen una inserción muy fuerte en organizaciones, digamos, bastante tradicionales, ¿cierto? Como partidos políticos, organizaciones profesionales y sindicales, y también organizaciones de mujeres, cosa que es mucho menos frecuente en México y en Chile, ¿cierto? En México, sin embargo, hay una mayor presencia de personas que participan en organizaciones ambientales y organizaciones de justicia global o pacifistas, que a su vez son mucho menos frecuentes en el caso de los manifestantes argentinos. Entonces, más allá de decir, la pregunta no es tanto si los manifestantes de distintos países están más o menos inmersos en otras organizaciones de la sociedad civil, sino que se observan patrones distintos. Siguiente. Y también hay diferencias interesantes entre los distintos movimientos sociales, es decir, entre los distintos issues de la protesta, ¿no? Y ahí el contraste más fuerte es el que aparece entre manifestaciones laborales y de diversidad sexual. Los participantes en marchas laborales suelen estar muy involucrados en prácticamente todo tipo de organizaciones, ¿cierto? De muy diverso tipo, fíjense cómo aparecen siempre en la columna de mayor participación. Mientras que los participantes en marchas por la diversidad sexual
es todo lo contrario, ¿cierto? Están muy poco insertos en organizaciones de la sociedad civil, salvo obviamente organizaciones por la diversidad sexual en donde tienen un mayor porcentaje. Y los manifestantes en organizaciones en marchas por los derechos humanos o educativas están entre medio, ¿no? Digamos, no hay tiempo como para intentar explicar estos datos, ¿cierto? Pero bueno, tenemos algunas hipótesis que estamos trabajando. La siguiente. Después también tenemos algunos datos en este capítulo sobre eficacia política, y ahí combinamos preguntas sobre en qué medida la marcha en cuestión sería muy efectiva para lograr dos objetivos que no están fijados de antemano, sino que los reporta cada encuestado, y también grado de acuerdo con un conjunto de afirmaciones típicas sobre eficacia política que dicen, o sea, que refieren a la medida en que las marchas sirven para cambiar la política pública. Entonces ahí en términos de movimientos sociales aparece una relativamente baja eficacia política de los manifestantes laborales, lo cual, digamos, tiene sentido, quizás si uno piensa que son manifestaciones que de alguna manera tuvieron su momento de oro durante la era de sustitución de importaciones, ¿cierto? Un periodo previo al de las reformas neoliberales, mientras que en algunos indicadores los manifestantes en marchas educativas aparecen con mayores niveles de eficacia política, ¿no? Siguiente, por favor. Y también tenemos, ya como para ir cerrando, algunos datos sobre el involucramiento político de los manifestantes, ¿cierto? En qué medida están satisfechos con la democracia, votan, hablan de política, están interesados en asuntos políticos, y también un indicador sobre identificación en la escala izquierda-derecha. Y ahí aparece con bastante fuerza un mayor involucramiento con la política institucional en parte de los argentinos, ¿cierto? Que están más satisfechos con la democracia, que votan más, que están más interesados en la política, y que discuten de política más frecuentemente con personas cercanas, que los manifestantes chilenos y mexicanos, ¿cierto? Entonces, digamos, el patrón argentino está muy inclinado hacia un vínculo fuerte con la política institucional, una mayor satisfacción con la democracia, y trayectorias de movilización a través de organizaciones formales, ¿no? Y Chile y México un poco entre medio, variando según el indicador. Y también es interesante ver cómo los chilenos están más homogéneamente identificados con la izquierda. En general, los manifestantes tiran más a la izquierda que al centro o a la derecha, pero eso se da de manera más homogénea en Chile, más que en Argentina y en México. Siguiente. Bueno, y esta es la última diapositiva de resultados, y ahí vemos las diferencias de involucramiento político en términos de los distintos movimientos sociales, y ahí aparece, digamos, la particularidad de los movimientos por la diversidad sexual, que suelen tener menores, digamos, al menos en un par de indicadores, como es el interés por la política y la frecuencia de conversación política, aparecen bastante menos interesados, ¿cierto? Los manifestantes de la diversidad sexual versus el resto de los movimientos, en particular los manifestantes educativos que suelen tener niveles relativamente altos de involucramiento. Sin embargo, los manifestantes por la diversidad sexual están más satisfechos y satisfechas con la democracia, en particular que los manifestantes por los derechos humanos, que están en el extremo opuesto, y también en la diversidad sexual hay una menor una menor autoidentificación ideológica con la izquierda, ¿cierto? Son manifestantes, digamos, que se identifican con la izquierda, con el centro o con la derecha. De vuelta en oposición con los manifestantes por los derechos humanos, que están más homogéneamente identificados con la izquierda. Así que eso sería en términos de resultados. Gracias, María. Y seguimos con Federico. Sí, ¿qué tal? Bueno, entonces para concluir, lo que, digamos, aquí exploratoriamente estamos presentando son una serie de patrones, de formas de protestar por cada uno de los países,
en base a bueno, lo que ya comentó Nicolás un poco más en detalle, y una serie de características que hacen al argumento general de la propuesta que habrán leído algunos de ustedes. Y es que en el caso de Argentina encontramos que el patrón es de colectivismo partidizado organizado de base popular, significa que son, digamos, actores, digamos, que se reúnen de forma más multiclasista, pero con una base popular y vínculos orgánicos con el mundo del sistema partidario y sindical. Y lo vemos atribuido esto a que en el proceso de transición democrática no hubo un corte en la integración entre el mundo de la política institucionalizada y el de la política popular, social y movimentista, sino que se sostuvo esa relación. La siguiente, por favor. En cambio, en el caso de Chile, encontramos que se lo podría caracterizar como un privatismo segmentado. ¿Qué significa? Que, digamos, aquellos que protestan tienen un sesgo hacia un sector de una cierta, digamos, no élite, pero al menos un sector un poco más privilegiado de la sociedad, con un alto nivel educativo, tendiente a ser de izquierda y de base estudiantil, y hay una carencia de actores populares organizados. Por lo cual no hay una acción multiclasista, ¿no? Y que en vez de ser por medio de vínculos de tipo de base orgánico con el mundo partidario sindical, funciona por medio de las redes privadas, las formas de reclutamiento y de participación, es decir, por medio de familia, amigos, etcétera, ¿no? Y esto lo atribuimos a que en la transición democrática, y bueno, el producto de la dictadura también de Pinochet, se produjo una enorme ruptura entre el mundo institucional y el mundo social y popular, y una desmovilización de la sociedad en general. Siguiente, por favor. En cambio, en el caso de México, lo que vemos que sucede es algo que estaría en un punto intermedio entre ambos países, porque es una protesta de base popular, ¿no? Y con unos vínculos de camaradería social, es decir, con ciertas bases de tipo, hasta un punto que se podría considerar orgánica, pero que las formas de reclutamientos y de vínculos son más de tipo personales, como en Chile, por existir una enorme desafección con la política institucional, ¿no? Y esto lo vemos como posiblemente atribuible a una cantidad de décadas enorme, que es casi incomparable con ningún país de América Latina, de un corporativismo fuerte que estructuró la participación y la organización de la sociedad, ¿no? Y con esto, la siguiente, por favor. Concluimos brevemente y damos espacio a comentarios, sugerencias y a críticas, que son todas bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Fede, Sofía y Nico, por la presentación. Doy ahora la palabra a Sandra para sus comentarios y después pues que decidamos responder a Sandra y después abriremos la sesión a preguntas de la audiencia. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad para comentar su propuesta del libro, y sin duda creo que es un trabajo, como bien lo dicen en su texto, único en su tipo, en distintas dimensiones, y tendrá una enorme resonancia en lo teórico, en lo empírico, y lo que les comparto aquí es con el ánimo de seguir abonando a tal influencia y potencial. Creo que hay cosas que quedan más claras ahora en la presentación, escuchándoles y viéndoles, pero percibí que no eran tanto al leer la versión actual de la propuesta, por si les es útil saberlo, y pues también digo, no, ya nos dirán un poco más de los detalles de a dónde lo mandan, los procesos que tienen por delante, y que a lo mejor capaz, si en algo podemos abonar, pues que ojalá este sea un espacio para hacerlo. Tal vez primero quiero empezar como con algunas aclaraciones en este sentido que sería útil tomar en cuenta, y el marco inicial del que están partiendo. Entonces, primero caben estas aclaraciones y no necesariamente voy en orden. Ahora, en esta presentación que hacía Nicolás, pues ya es más claro, ¿no?, que se estudian los mismos grupos, ¿no?, tipos de protesta en cada uno de los países bajo análisis, pero no lo es tanto en el texto, ¿no? O sea, está educación, derechos humanos, derechos laborales, derechos de la comunidad LGBT.
creo que sería bueno como parte del sustento de la propuesta, es como saber más de qué entienden por estos temas, ¿no? O sea, como a lo mejor un poco más de sustancia sobre los temas de las protestas. Al final uno comprende, ¿no?, que son, por ejemplo, aquellos que están a favor de estos temas, aunque no queda tan claro qué quieren decir, por ejemplo, por educación, son sindicatos, son estudiantes, ¿no? O sea, como que esas aclaraciones podrían ser pertinentes. Y creo que habría en ese sentido reconocimiento de que están a lo mejor concentrados, ¿no? Como presentaba Nicolás, ¿no?, en esta izquierda, a lo mejor están concentradas en un lado del espectro ideológico, y podría caber un breve reconocimiento de este enfoque dado el crecimiento de movilización desde sectores a lo mejor más conservadores en años recientes, ¿no? Como este como nuevo fenómeno en que uno no esperaría a lo mejor ver a empresarios marchando, ¿no? Y entonces, que puede ser útil simplemente decir, bueno, es que de todas maneras es útil, o no sé, ver al Frente Unido por la Familia en México, ¿no? Que no sería como esos sectores más conservadores, y las implicaciones que tiene estudiar tales fenómenos más recientes. Ustedes además ya han hecho un análisis de protestas reactivas y de rituales, y siempre recuerdo el gran trabajo de María en Labs, y no queda del todo claro al inicio si en la propuesta tienen una mezcla de estas protestas reactivas y de rituales, ¿no? Entonces más adelante ya queda más claro. Pero a lo mejor como tener un initial setup, ¿no?, de esto es como, de esto es lo que engloba, podría ser muy útil. Está también la necesaria aclaración de la justificación lógica y relevancia de estos tres países. Creo que inicialmente refieren a la variación en 3 dimensiones relevantes para ustedes: reformas neoliberales, cambios en representación y tipo de democratización. Pero me preguntan si pueden ahondar un poquito en estos aspectos, así como si hay algo que pueden abonar sobre lo que aprendemos de estos casos por aspectos teóricos más amplios que pueden ilustrar para el fenómeno de protesta. Por ejemplo, también tienen una combinación interesante de países federales y unitarios, y más adelante les diré, creo que esto tiene que ver con la atribución de responsabilidades a la que ustedes aluden también en su análisis. Más aún me pregunto si no necesitarían una discusión más amplia, como, bueno, no, cuando digo amplia yo sé que es una propuesta, ¿no? Y que no pueden extenderse, pero como una referencia de algunas líneas de los países, de la protesta en América Latina, como que se antoja un poquito de introducción, ¿no? Que como que nos ayude a ubicarnos, América Latina, la protesta, y el carácter vibrante de los movimientos sociales en la región. Y se los digo un poco sin saber como para dónde va la propuesta, y capaz que eso es algo que no tienen ni siquiera que molestarse en ello, porque ya están en un nicho en el que pueden omitir esa discusión, pero simplemente como haciendo esa lectura se extrañaba un poquito de eso, ¿no? Y bueno, sé que seguramente esto lo tienen contemplado en el capítulo introductorio, pero en la propuesta actual no quedaba del todo claro, entonces creo que puede aliviar algunas preguntas si es que surgen después. Ustedes argumentan que las ciudades capitales son relevantes por la regularidad de las actividades de movilización en estos contextos, por la posibilidad de hablar al gobierno federal, tener respuesta por su poder simbólico, económico y cultural, y de ahí saltan a decir que hay que entender al protestante urbano de estas ciudades, ¿no? Y me quedan solamente algunas inquietudes. Sus encuestas pueden capturar a aquellos que se movilizan a las ciudades capitales para escalar sus demandas. Yo sé que tienen ciertos temas específicos en los que probablemente eso no pasa, pero lo pensaba particularmente en educación, y seguramente estoy sesgada, ¿no?, por trabajo de amigos de los sindicatos que se movilizan hacia la Ciudad de México, ¿no?, por ejemplo. Lo pregunto, ¿no?, porque si fuera así, pues podrían decir algo también a lo mejor de las ciudades capitales más allá del protestante urbano. De nuevo, creo que esto se aclara simplemente con mayor información del tipo de protestas y temas que analizan. Independientemente de lo anterior, creo que vale la pena hablar sobre cómo la protesta, desde un punto de vista más de elección racional, puede subir los costos para las autoridades, ¿no? Cuando se trata de sistemas federales, ir a la ciudad capital aumenta un costo, ¿no?, para los gobernantes, y particularmente en temas politizados entre partidos que gobiernan en distintos niveles, y esto de ahí la importancia de pensar en los esquemas federales que tienen versus unitario, y tal vez puede ser aún más costoso por la sofisticación política a la que aluden ustedes que tienen los protestantes en ciudades capitales. En fin, esto nada más como algunos pedazos de aclaración que creo que se resuelven más adelante en la propuesta, pero que como de momento uno primero empieza a leer y no necesariamente sabe uno como para dónde vamos, ¿no? Entro ya al argumento.
lo que ahora presentan como la sección del argumento teórico, creo que puede generar algunas confusiones y creo que es simplemente una cuestión de estructura. Primero introducen 3 dimensiones relevantes para la protesta: reformas neoliberales, cambios en intereses de representación y tipo de democratización. Estos aspectos solamente quedan enunciados y creo que podría ser útil adelantar de manera muy breve la lógica de estas variables y su impacto en la protesta. Al mismo tiempo, una se pone a pensar en que tal vez la relevancia de estos elementos depende del tipo de issue, ¿no? Del asunto que lleva a la movilización. Pero como les decía, eso no es algo que entendemos al inicio, sino hasta la página 3, que sabemos cuáles son los issues que se van a estar de protesta, ¿no? Y tal vez aprovechando la posibilidad de ser más explícitos sobre su argumento, podrían ahí referir a cómo su aproximación es muy diferente de otras explicaciones prevalecientes. En la versión actual, en la sección del argumento ahora, añaden además aspectos de diseño de investigación, que yo creo que es interesantísimo y yo siempre he admirado mucho, ¿no? Lo que han hecho en este ejercicio de protestas. Como lo decía Sofía, ¿no? Es una metodología muy particular, muy sofisticada. Entonces me quedo con la idea de si no sería pertinente, o sea, que sí es pertinente tener en lo que llaman theoretical argument esta parte de metodología, o si sería más útil tener ya como una mini sección metodológica de diseño de investigación, por la novedad del diseño de investigación, ¿no? Particularmente para América Latina. Incluso si ya se hizo para Europa, eso va a ser súper novedoso para los latinoamericanistas y yo creo que vale mucho la pena explicarlo. O sea, no solamente le van a hablar a los que ya leyeron este proyecto en Europa, van a hablarle, ¿no? A la gente de América Latina que necesita aprender de esta metodología tan útil, tan innovadora, y ahondar en estos aspectos, ¿no? Profundizar en las aproximaciones metodológicas prevalecientes en la región para el estudio de la protesta a nivel individual. Yo creo que ese es como un otro ¿no? Thumbs up para su libro de decir lo innovador que está haciendo. Y ya para, yéndome a la tabla de contenidos que presentan, seguramente ya lo que les he dicho a lo mejor es útil para repensar partes de la estructura que están considerando, particularmente para el capítulo introductorio, si es que pueden considerar esto de América Latina, la protesta, ¿no? Etcétera. Comparto algunas preguntas que me surgieron al leerles en cuanto a cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, la introducción, una de las cosas que me rondó todo el tiempo es sobre si dirían algo sobre las limitaciones o aplicaciones de la teoría de posmodernización para explicar si abona o no para explicar la transformación de los temas movilizadores. Porque, no, o sea, como que es algo que nos salta. A lo mejor es como parte de mi cuestionamiento de por qué estos temas, ¿no? O sea, como por qué estos temas y por qué llegamos a estos temas en América Latina, ¿no? O sea, creo que podría ser útil. Refieren a las motivaciones para protestar, indican el grado en que los individuos identifican a sus agravios en el pasado y en el presente. Y a mí me suena que están hablando de un nivel de sofisticación política muy particular, ¿no? Como aunque sus reflexiones no necesariamente parecen enfocarse en este fenómeno, por lo que pienso que tal vez sería útil examinar esa literatura de comportamiento político con el fin de ver si sus encuestas les permitirían desarrollar algún tipo de variable que aproxime lo que podemos entender como sofisticación política más allá de educación. Me quedé pensando también si hay un aspecto más para reflexionar en este capítulo sobre los países que examinan en cuanto a experiencias de justicia transicional. Creo que ustedes se enfocan en democratización y no sé si en eso están como metiendo justicia transicional, pero pues son muy dispares, ¿no? Más allá del tipo de democratización y que a lo mejor también generó redes dispares de movilización. Me pregunto si podrían añadir aquí, como les decía, un capítulo metodológico refiriendo tanto al diseño de investigación, las encuestas, temas examinados y los países que analizan. Capítulo 2 sobre quién protesta. Noto que el enfoque está en demográficos, ¿no? Género, edad, ingreso, clase, educación. Y entiendo por qué es así, ¿no? Estamos pensando en las grandes teorías de movilización social. Solo quiero reiterar que tal vez vale la pena ver si puede haber un paso más allá de educación, ¿no? Y pensar en esto de sofisticación política. Y una nota adicional sobre la alusión que hacen a la movilización de las mujeres en México. Tal vez solo vale la pena reconocer que desafortunadamente también ha habido un nuevo papel de las mujeres en México ante la violencia
criminal, ¿no? En donde vamos a ver mujeres también en las calles protestando, no solamente por la violencia que les ocurre a ellas, sino por ser ya las únicas agentes dentro de sus familias, ¿no? Simplemente como que me llamó la atención esa línea. Capítulo 3, motivaciones movilizadoras, atribuciones y soluciones. Estoy totalmente de acuerdo en que la movilización ocurre en las ciudades capitales y tiende a estar dominada por los habitantes de la misma capital, pero como les preguntaba, me quedaba pensando, de pronto capturan algo de los que vienen de fuera y eso sí nos dice algo, ¿no? Noto que tienen cierto enfoque en las dinámicas de atribución de responsabilidad, ¿no? Me gustó mucho esa parte en donde dice, bueno, es que también hay un papel para la atribución de responsabilidad. Y no sé si les sirve la recomendación, a mí un trabajo que me gusta mucho dentro de la literatura de comportamiento político, por ejemplo, es el de Kevin Arsenault, que es uno de mis favoritos, que hace cosas muy interesantes sobre atribución de responsabilidad a nivel individual, que les permitiría a lo mejor, pienso que podrían explotar la variación de diseños institucionales federales, ¿no? En Argentina y en México, no así en Chile, ¿no? Y ver los países que exploran. Sabemos, por ejemplo, que la yuxtaposición de partidos en los arreglos federales puede confundir a los votantes para atribuir responsabilidad y exigir cuentas en la dimensión electoral. Entonces, pienso que hay ahí una oportunidad para extender más este análisis y capaz que ese es un paper después que sí sigue desprendiendo de una base de datos única. Entonces, solamente para decirlo, ¿no? Y aquí decir, como que aquí es hasta aquí que el lector entiende que también retoman protestas de rituales y no solo reactivas. Entonces, me quedo pensando otra vez, pensando en el trabajo de María, de si las teorías, aplican las mismas teorías para rituales y para protestas reactivas. Capítulo 4, ¿de dónde viene todo esto? Y creo que en este capítulo se van más a la comparación entre países sobre las redes sobrevivientes en cada uno y su impacto. ¿No? Esto que presentaba Nicolás, de los chilenos dependen más de organizaciones, los argentinos, ¿no? Tienen, ¿no?, todo este proceso con las reformas de mercado, México se queda ahí a la mitad, y pues tienen, ¿no?, como una explicación para Chile, para Argentina, pero como que con México nos quedamos así de, ¿y qué pasó con México? ¿Por qué nos quedamos a la mitad, no? Pero sé que a lo mejor ese es el propósito de capturar la atención de la gente y decirle así como, stay tuned y lean nuestro libro, ¿no? Entonces, y capítulo 5, finalmente, la conexión política. Ustedes argumentan que los protestantes se desprenden de la política, ¿no? Y claro, esto resuena muchísimo con trabajos, ¿no? Y me pregunto, sin embargo, si hay algo que pueden decir sobre el papel de las élites en las protestas. Si los partidos tienen un interés para influir en estos movimientos, si vemos diferencias, creo que estaría muy bonito pensar en estas distintas conexiones y ver cómo se combinan distintos niveles de análisis, por si les es útil, pero otra vez capaz que es otro paper, ¿no? Entonces, finalmente quisiera insistir en la importancia de que en la medida de lo posible, pues traten de ser un poco más explícitos en su argumento, las conexiones y mecanismos entre las variables, porque a veces no es del todo claro, y podría abonar, ¿no?, como a esta argumentación que hacen al final de cómo abonan y son diferentes a otros libros que han prevalecido para entender la protesta, pero que si nos dicen un poco más, como si nos pudieran desmenuzar un poco más de su argumento, podría ser como más poderoso y persuasivo ahí, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad de leerles, de aprender de su proyecto y deseo el mejor de los éxitos, aunque estoy segura de que el libro resonará y transformará para muchos nuestra manera de estudiar y de entender la protesta en América Latina. Éxito. Muchas gracias, Sandra. Y a nombre de todos, rápidamente, pues te doy las gracias porque, como siempre, fuiste súper generosa en tus comentarios tan minuciosos, tan detallados, pero sobre todo también tan sensibles pues a nuestro trabajo, ¿no? Y a mi persona, pues te agradezco muchísimo, porque siempre te pasas de generosa, San. Nico, Fede, Sofía, si quieren responder alguna de las cosas que comentó Sandra, yo tomé notas de todo y luego se las pasaré, pero creo que es mejor que ustedes respondan a estos comentarios. ¿Quién empieza? Tú. Dale vos, Sofía.
Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tus comentarios tan detallados. Nos ayuda un montón a mejorar esta propuesta. Es difícil escribir de a cuatro, y acá en este equipo tenemos 2 sociólogos y 2 politólogos, entonces muchas veces como que hay harto tironeo ahí conceptual. Si bien el estudio de los movimientos sociales siempre tiene como una pata en la ciencia política y una pata en la sociología, igual al momento de conceptualizar y también quizá, sí, y de pensar la comparación, no ha sido todo fácil. Entonces, quizá algo de la ambigüedad que tú señalabas y como de tratar de resaltar el argumento mejor tiene que ver un poco con eso. Así que eso es tarea para nosotros, tratar de resolver nuestras diferencias disciplinarias. Sí, yo creo que efectivamente falta, desde el inicio de este proyecto, en el fondo, las 3 variables que tú mencionas, ¿cierto? Cómo se instaló el modelo neoliberal y las implicancias que tiene eso para la acción colectiva, ¿cierto? Cómo se llevaron a cabo las transiciones, o sea, hay modelos de transición muy, muy distintos entre los 3 países, ¿cierto? Y lo que eso implica, y todo lo que eso implica para las relaciones entre Estado y sociedad civil, en el fondo, que es lo que estudiamos. Desde esos 3 como ejes de análisis variables, ha sido como el punto de comparación que motivó, que estuvo desde el inicio un poco en este proyecto. Y yo creo que efectivamente nos falta como ahondar en cómo eso impacta en las características individuales de los manifestantes, que es como lo que buscamos de una u otra manera, como trenzar ese hilo, por así decirlo, como ver cómo eso al final tiene una manifestación como muy micro, ¿cierto? En las características de los manifestantes, en qué tan enraizados están organizacionalmente, ¿cierto? En qué tan presentes están los partidos políticos, en las protestas, etc. Y ahí hemos encontrado efectivamente diferencias importantes y significativas entre los 3 países. Entonces ahí hemos estado como debatiendo cómo conceptualizar eso. Y lo que les mostró Federico es como una primera aproximación con nombres no muy, muy bonitos, ¿cierto? Pero un poquito que ilustran para dónde va la conceptualización. Hay un montón de cosas que tú señalas, Sandra, que tienen que ver con definir mejor el alcance, que tienen que ver con situar mejor la propuesta, y todo eso, la verdad, no tengo mucho que decir, Sandra, porque me parece que tienes toda la razón, y ayuda mucho, ¿cierto?, tener nosotros como que nos damos vuelta entre nosotros 4 nuestros pensamientos, y es súper útil tener como una voz externa que nos señala eso. Así que todo eso está anotado y lo incorporaremos en la propuesta. También creo que tienes razón en lo que señalaba sobre los issues y las características de los issues, ¿cierto? Y comparar como demandas que pueden ser conceptualizadas como postmaterialistas versus otro tipo de demandas, ¿cierto? Ahí hay algo en lo que tenemos que profundizar muchísimo más. Yo creo que nos hemos enfocado más en la comparación entre países y menos en la comparación entre los issues, y creo que también los datos y el libro tienen mucho que decir también sobre la comparación entre issues. Eso, no sé, Federico, Nico, ¿tienen más cosas para complementar? Yo quiero agradecerle muchísimo, la verdad es muy interesante, tomé nota de todo. Me gustaría también ver si hay comentarios del resto para tomar nota y seguir absorbiendo ideas. Hay puntos que son centrales, sobre los que creo que tenemos que sentarnos a conversar entre los 4, porque, digamos, Sandra fue identificando nodos que hay que, digamos, ir desatando ahí. Sí, bueno, yo reitero los agradecimientos, Sandra, por comentarios buenísimos, súper útiles, interesantes, por una lectura externa, ¿no? Que uno también se revuelve sobre los mismos temas, y entonces tener esta oportunidad es súper valioso, y por haberlo leído con tanto detalle el texto que te mandamos. Estoy de acuerdo con la necesidad de clarificar el argumento. Sin duda que
la conexión entre estas tres dimensiones como de economía política, entre comillas, ¿cierto? Como de reformas de mercado, régimen de representación de intereses y tipo de transición democrática, con los resultados, es algo que tenemos que aclarar mucho, ¿cierto? Y también el tema de la sofisticación política es algo que no habíamos pensado, ahí vamos a tener que ver si hay alguna manera de medirlo. Sobre el tema de si es posible que personas que no viven en las capitales vayan a protestar, hay una variable en la base que es en donde se pregunta a la persona dónde vive, ¿cierto? Y se pregunta como en dos niveles, como barrio bueno, y región, estado, en fin, eso varía según el país, pero ahí podríamos identificar empíricamente a quienes, digamos, están viniendo a la capital versus quienes residen ahí, y quizás haya un tipo de diferencia, ¿no? Pero yo creo que digamos, el punto principal es que tenemos estas dos grandes variables, que son las diferencias entre movimientos sociales o entre issue de la protesta y entre países, ¿no? Y el desafío está en cómo conectar esas dos fuentes de variación con las distintas variables dependientes que estamos midiendo a nivel individual, ¿no? Pero esa es un poco yo creo que lo que tenemos que clarificar, ¿cierto? Cómo estas condiciones nacionales y sectoriales son las que influyen en esto, en un contexto en que la literatura sobre movimientos sociales por lo general no es comparada, sino que está anclada en estudios de caso en profundidad, ¿no? Entonces ahí podría haber una oportunidad. Pero bueno, digamos, nos llevamos un montón de deberes para la casa. Así que te agradezco mucho. Y bueno, yo finalmente hay dos cosas que quiero decir. Una es que eso que sentiste que el caso mexicano no tenías una gran explicación acerca de, sobre todo de las trayectorias de movilización, ¿no? Eso es toda culpa mía, porque no he terminado precisamente yo de definir precisamente de dónde viene de eso, que creo que en el caso chileno y argentino lo tienen mucho más claro, ¿no? Entonces esa es tarea para mí. Y la otra que también podía mencionar es esta parte que dijiste de identificar la movilización de fuera de la ciudad a la ciudad capital para, como centro político, ¿no? Donde pueden llamar más la atención con sus denuncias. En el caso mexicano, y creo que ocurre también en los otros casos, es que yo solamente vi eso en manifestaciones que no incluimos en esta base, ¿no? Yo cuando cubrí el campamento de los maestros, efectivamente con la reforma educativa tenía la participación de mucha gente que vino de fuera. Esa marcha no está incluida en este caso porque fue tan diferente, no era una marcha, era un campamento, ¿no? Entonces no era tan comparable con estos casos y además teníamos que decidir entre las marchas laborales que en ese sentido, igual que junto con la de diversidad sexual y derechos humanos, tal vez podríamos decir que son hasta cierto punto rituales, porque son marchas que son recurrentes y que ocurren en la misma fecha, ¿no? Porque conmemoran conflictos anteriores y en ese sentido eso nos debe de ayudar a poder definir cómo estos procesos de transformación política y económica han afectado o siguen afectando este tipo de movilizaciones. Y en el caso estudiantil, que está formada no tanto por los sindicatos, sino más bien por los estudiantes, ¿no? Por eso fue que la marcha, el campamento, ¿no? de la CENTE no encajaba en ninguna de las dos. Pero la marcha estudiantil sería como más una protesta más reactiva, pienso yo. Y lo demás, pues bueno, sí, son muchas cosas que creo que nos van a ayudar a mejorar la propuesta y que tendremos que trabajar entre los cuatro. Efectivamente, con la dificultad que implica coordinar a 4 coautores en diferentes horas usuarias y además con diferente enfoque, ¿no? Pero hasta ahora ha sido muy gratificante trabajar los 4 y
divertido también. Abro entonces ahora las preguntas a la audiencia. Muchas gracias, Sandra, otra vez. Y puedo ir apuntando a los que quieran preguntar. Pero levanten su manita amarilla para que los pueda ver. Bueno, Gerardo, que no fue amarilla, pero fue el primero que vi. Vale, María, mil gracias. Los felicito un montón por el proyecto y la verdad es que quiero verlo ya, pues ya publicado. Tiene un montón de cosas que van a ser útiles no solo para esta agenda de investigación, sino incluso para, para otras. Y en eso hay un montón de guiños. Solo hay dos cosas que no puedo añadir, en realidad creo nada a lo que ya dijo Sandra. Solamente tengo dos preguntas, unas que en realidad yo creo que es más chisme. Una es que no me quedó del todo clara en la propuesta, pero a lo mejor es porque nunca, a lo mejor no es necesaria en este tipo de propuesta para el libro, es la conexión con otro, algo dijo sobre eso Sandra, pero mi pregunta es, si yo fuese un lector de este libro, ¿qué podría a lo mejor aprender sobre o esperar de la manera en cómo me podría servir para entender protestas en otros sitios? Digo, no solamente las propuestas, digo, más recientes y obviamente hablar de la primavera árabe, las protestas de finales de la década pasada y demás, sino, o sea, esto serviría o no, por ejemplo, para ver las protestas que hubo en Ecuador, las protestas que hubo en Bolivia, digamos, o esto a lo mejor estaría visto desde otro, tendría que pensarlo desde otro sitio. Porque me imagino, digo, si yo estuviese en esos países, me gustaría contactarlos y, digamos, integrarme al propio proyecto para hacer ese tipo de cosas en mis países. Y la segunda, que, insisto, va más en plan en chisme, pero me gusta aprender, es cuál es su plan para esto, a dónde les gustaría enviarlo, quién publicaría algo así. Ya está. Y otra vez, muchas felicidades por esto. Me encanta ver cómo ha avanzado el proyecto, María, Nicolás. Bueno, yo creo que este libro tal vez no lo hemos dejado tan claro, pero precisamente porque es comparable con el proyecto que inicia en Europa, ¿no? Es que a pesar de que tenemos estos contextos que pueden ser tan diferentes, hay ciertas similitudes que siguen ocurriendo y a pesar de tener también no solo los contextos diferentes, sino los sectores de movilización diferentes entre América Latina y Europa, hay ciertas características que están presentes siempre, ¿no? Si quieres en diferente rango, pero están ahí y son la presencia de los factores de sofisticación política, los factores sociodemográficos que atraen a los manifestantes y sobre todo en las trayectorias de movilización también se ve, ¿no? Que hay ciertos patrones, ¿no? Claro, con sus diferencias, como mostró Nico aquí claramente, ¿no? Pero que también, bueno, la variación se da dentro de lo que el cuestionario permite, ¿no? Pero que indican que para la participación en protesta es ciertamente va junto con los factores que llevan a la participación política, ¿no? Que tienen que ver con recursos, con información, con educación, con interés en política. Entonces, bueno, eso creo que se repite y además lo he visto porque después de que empezamos este proyecto, ha habido algunos estudiantes, hay un muchacho mexicano que estudió en Bélgica y que aplicó este mismo cuestionario en protestas en la Ciudad de México, pero él precisamente se enfocó en otro tipo de protestas que no son las que cubrimos aquí, que son las pequeñas y las que ocurren en la periferia. Y resulta que él encontraba lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí, una de las contribuciones va a ser que a pesar de los diferentes contextos y diferentes sectores de movilización y diferentes issues que movilizan a la gente, hay ciertos patrones que están ahí. Andreas. Sí, muchas gracias, María. También felicidades a todos por un proyecto muy fascinante. Yo quisiera
yo quisiera continuar la discusión que inició Sandra y también, digamos, las observaciones de Gerardo sobre el argumento, la parte teórica. Algo que me parecía como extrañamente ausente en la propuesta del libro es la parte como la teoría, como la referencia teórica a la literatura, ¿no? Se refieren a la parte como de la cobertura empírica de la literatura, ¿no? Estudios de caso versus el enfoque comparativo de ustedes. La parte metodológica, que el método suyo es original e inusitado, digamos, ¿no? Pero no están los argumentos teóricos donde ustedes podrían contribuir y creo que hay mucho potencial en eso para decir, aquí hay pasos, aquí hay controversias, aquí hay cosas que no sabemos muy bien, que nosotros con nuestro enfoque comparativo, con este método, podemos resolver o ayudar a resolver o echar luz sobre ello, ¿no? Creo que eso sería súper interesante, ¿no? Y eso iría más, digamos, como lo presentan es como más algo como inductivo descriptivo, ¿no? Comparaciones de similitudes, diferencias, ¿no? Pero explotar esas similitudes y diferencias para preguntas teóricas creo que sería muy fascinante, ¿no? En términos de las grandes tres explicaciones que introducen, claro, en la propuesta del libro no hay mucho espacio para elaborar eso, ¿no? Pero a mí, digamos, la impresión que me da, ¿no? Y lo digo quizás un poco en tono polémico, provocador, ¿no? Pero como lo introducen, parece como una colección de variables sin que presenten la teoría correspondiente, ¿no? No hay una teoría de movilización que ustedes presenten y a partir de eso nos expliquen, bueno, las reformas neoliberales, la estructura del sistema de intermediación y las transiciones democracias tienen tales y tales efectos sobre las dimensiones que nosotros consideremos relevantes para la movilización, ¿no? Falta esta parte, ¿no? Entonces, para mí, me queda como muy en lo abstracto lo que postulan. Y de la parte de reformas del mercado y del sistema de mediación de intereses es intuitivo. La parte de tipos de transiciones no tanto, creo, ¿no? Algunas de esas transiciones ya llevan, o son 2, 3 décadas en el pasado, ¿no? Y creo que sería más persuasivo, intuitivamente, pensar sobre estructuras de democracia, ¿no? Por ejemplo, estructuras de los partidos, sistemas de partidos, que es un elemento que ustedes luego analizan, ¿no? Y como tercera observación, creo que también estaría bien, ustedes tienen mucha complejidad ahí, y una complejidad que es difícil captar de manera teórica, ¿no? Digamos, se mueven muchas cosas, ¿no? Pero creo que estaría bien pensar sus variables explicativas, cómo varían también, no solamente entre países, sino dentro de los países en su relevancia para sus tipos de protesta, para sus temas de protesta, ¿no? Entonces, es inmediatamente plausible que la estructura de mediación de intereses o las reformas de mercado tienen mucho impacto sobre cómo los sindicatos, los movimientos obreros se movilicen o no se movilicen, ¿no? No me parece tan obvio para movimientos de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar esta variación y movilizarla para explicar las variaciones que ustedes observan dentro de los movimientos, me parece que tiene mucha promesa. Y me quedo en eso. Muchas gracias. Gracias, Andreas. ¿Alguien quiere responder, Andreas? Sí, yo, bueno, muchísimas gracias, Gerardo y Andreas, por los comentarios. Sobre lo que decía Andrea, yo creo que sí, efectivamente falta tener una teoría que nos permita leer los datos de manera coherente, ¿no? Ciertamente ahora aparece más como un listado de supermercado de variables y con diferencias aquí y allá. Y ahora, nosotros, y esto es algo que obviamente no puede inferirse de la presentación o del book proposal,
En el libro nuestra idea es complementar estos datos de las encuestas con narrativas históricas sobre los distintos países y sobre los distintos sectores de la protesta, ¿no? De modo de poder entender cómo es que estas condiciones de democracia, reforma del mercado, etcétera, se conectan con estos resultados, ¿no? Yo creo que ahí, y estoy completamente de acuerdo con que tenemos que tener un buen puzzle, ¿cierto? Un dilema, un gap, algo en la literatura que motive lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí eso yo creo que lo tenemos un poco, digamos, en la cabeza, lo conversamos, pero no lo pusimos en papel, y tiene que ver con el hecho de que, eh, de que, eh, eh, de que los estudios, como decía antes, los estudios sobre estos temas suelen ser estudios de caso, entonces no nos permiten entender por qué en algunas marchas hay predominio de estudiantes o de clases medias altas y en otros predominio de sectores obreros, ¿no? Y apelando a estas dos fuentes de variación, el sector y el país, podríamos explicarlo. Pero sí que me parece que ahí también tenemos mucho trabajo por hacer. Víctor. Hola, muchas felicidades a todo el equipo. De verdad que sí, uno lee esta propuesta y se antoja mucho ya leer el producto terminado. Y es súper interesante que estén planteando un trabajo comparado, pues porque como dicen, la mayor parte de los estudios de movimientos sociales pues, son un caso en particular. Entonces, esta parte comparada pues también implica ciertos retos y también es muy interesante este análisis de encuestas para conocer a nivel individual las características de los individuos que participan en protestas. Yo nada más tengo como un comentario respecto a un punto en particular. Estoy de acuerdo en Sandra en que aunque la propuesta tal vez, más bien, aunque la propuesta deba resumir mucha información, sí me gustaría un poco conocer más sobre algunos conceptos, ideas. Por ejemplo, cuando introducen las tres dimensiones que pueden incidir en la protesta, el tipo de transición que hubo, la introducción de reformas neoliberales y los regímenes de intermediación de intereses. Esa segunda dimensión a mí me costó como mucho trabajo entenderla a lo largo de la propuesta. Y a veces pues cambia un poco el concepto que utilizan y entonces ya no sabía a qué se referían con regímenes de intermediación de intereses. En algún punto hacen énfasis en las estructuras corporativistas versus otro tipo de estructuras. Pero bueno, yo como estudio temas electorales, pues ya después cuando estaba oyendo su presentación, yo la forma en la que pensaba estos regímenes de intermediación de intereses, y creo que ahorita menciono un poco de eso, Andreas, es que a lo mejor los países donde hay estructuras de participación de otro tipo, digo, tradicional, como sistemas de partidos institucionalizados, a lo mejor en esos sistemas los individuos tienen una identificación partidista más alta y eso afecta de alguna forma la participación en protestas de los individuos. Y entonces, no sé si en sus encuestas tengan ese tipo de preguntas. Si los individuos se sienten identificados con algún partido político, qué tanta confianza tienen los individuos en los partidos, porque a lo mejor en la medida en la que se sientan mejor identificados o representados por los partidos, de alguna forma afecta la probabilidad de que participen en actos o eventos de protesta. Y entonces, pues sí, yo me quedé pensando cuando hablaban sobre regímenes de intermediación de intereses que tal vez esta puede ser una variable interesante a explorar. A lo mejor no lo tienen en las preguntas en el cuestionario, pero a lo mejor sí, cuando estén haciendo la narrativa, tratar de ver pues esto, los diferentes niveles de institucionalización del sistema de partidos, y eso a lo mejor los sistemas donde los partidos tienen mejores conexiones con las bases sociales, donde a lo mejor pueden canalizar mejor las opiniones o las necesidades de los individuos, afecta o debilita de alguna forma otras formas de participación como la protesta. Entonces sería algo que yo creo que sería útil explorar dentro de esa dimensión en particular. Tienes razón, Víctor, y sí tenemos esas preguntas, porque sí está la de identificación con partidos y confianza también, aunque la confianza está con otras, ¿no? Pero también creo que nos ayudaría explorar esa otra variable, porque también aparece confianza a los sindicatos
y a otro tipo de instituciones del Estado, y eso nos puede hablar de su incorporación a la política institucional. Gracias. Y inclusive luego tenemos otras preguntas, pensando en esto, ahora que lo dijiste, hay algunas preguntas que hablan sobre opinión acerca de políticas económicas, entonces tal vez eso también nos pueda ayudar para explorar esa otra variable, ¿no? Y la confianza hacia las fuerzas armadas y ese tipo de cosas para los temas de derechos humanos, por ejemplo. Creo, se me está ocurriendo ahorita. ¿Alguien más? Yo quería decir una cosa sobre, digamos, Sí. el punto que presentó, digamos, Víctor, sobre el tema de la importancia de los regímenes de intermediación de intereses. Como, digamos, parte de la explicación, digamos, esos tres elementos, digamos, que tomamos digamos, van a ser elementos de la narrativa, ¿no? No tenemos preguntas directas sobre ninguno de estos elementos, es decir, son explicaciones sobre, de alguna manera, trayectorias diferentes dentro de cada uno de estos estados-nación, y por tanto contextualizaciones, que eso es parte de la clave de estos individuos que protestan. Entonces, lo que encontramos como que puede ser interesante es el nivel de corporativismo, ¿no? Y de descorporativización de la sociedad. Entonces tenemos como polos opuestos extremos Chile y México, en ese sentido, y Argentina estaría en el medio. Es el que más transicionó incluso de algo muy similar a México, algo un poco más cercano a Chile, pero no tanto. Entonces eso de alguna manera podría estar vinculado a niveles más orgánicos de participación o más individualizados y por redes de tipo familiar. Es parte de la explicación, ¿no? De buscar ese, y está vinculado a estos elementos que tendríamos que explorarlos más en detalle sobre identificación con partidos, con sindicatos, con el mundo organizacional, ¿no? O no identificación, ¿no? Lo que no logro explicarme es un punto que tiene México, que es alto nivel corporativo y desafección con política institucional. Porque parece en principio una contradicción teórica, pero hay algo interesante ahí, ¿no? Porque, digamos, en teoría más corporativo sería más orgánico todo, y ahí hay algo, digamos, ahí hay algo interesante para ver qué pasa y por qué, ¿no? Pero bueno, es parte de la búsqueda de una explicación a estos diferentes formatos. Sí, yo quería complementar eso con otro problema que tenemos, ¿cierto? Y es que tenemos 3 países, pero un sinfín de dimensiones nacionales que podrían afectar estos resultados y de manera distinta, ¿cierto? Ciertas dimensiones nacionales podrían afectar algunas de las variables dependientes y otras. Entonces tenemos que tratar de desmenuzar en las narrativas nacionales cómo es que podrían darse esos vínculos, porque no tenemos una cantidad, digamos, si tuviéramos, no sé, 60 países, bueno, ahí podríamos meter distintas variables que controlaran por tipo de transición a la democracia, grado de neoliberalismo, estructura de intermediación de intereses, ¿no? Entonces, claro, esa es un poco la dificultad de trabajar con 3 países. Y otra cosa quiero decir, porque se vincula también con lo que dijo Andrea antes, sobre si no es interesante tomar también la estructura actual de funcionamiento de las democracias, ¿no? Porque nosotros estaríamos tomando elementos transicionales que modifican una realidad, y por qué no tomar esa realidad ya modificada en el contexto que uno encuestó. Y eso es algo interesante para ver. Lo que nosotros estábamos viendo es que había una suerte de modificación diferente de elementos contextuales que llevaban a un resultado diferente, ¿no? Digamos, y entonces ahí había, obviamente, como resultado un contexto diferente en el cual protestaban, pero por ahí tenemos que problematizar todavía más ese contexto puntual, ¿no? Estábamos no entrando en problematizar cuál es la estructura de funcionamiento de las democracias específicas en el momento concreto en el que estamos encuestando, y qué es el resultado de esas 3 trayectorias. Entonces,
ahí hay un punto que se conecta, ¿no? Es decir, digamos, y habría que me parece que es un punto que hay que explorar, porque puede resolver muchas de las cuestiones que a veces tenemos entre los tres países. Después, por ejemplo, el tema de por qué nos parece importante tomar la transición democrática, al menos para los países del Cono Sur, es un momento de gran ruptura. Es cierto que para México es muy diferente, la transición es un mundo diferente con el Cono Sur. El Cono Sur es un momento y un quiebre, el producto de la dictadura como tal y su transición. Y en México es una cosa que se extiende. Pero bueno, también puede ser parte de la explicación, ¿no? El que haya ese tipo de extensión, ¿no? Por esa desafección que se combina con un corporativismo, es un producto de una cosa como una suerte de cosa que se estira eternamente, mientras que las rupturas, ¿no? Los quiebres de alguna manera pueden llegar a modificar los vínculos, ¿no? Mucho más fuertemente. Entonces es parte de las explicaciones narrativas, ¿no? El libro va a tener su mención también narrativa propia de los libros, ¿no? Sí, quizás solamente agregar a eso que en el fondo también hay un tema de cómo se pensó este proyecto, porque originalmente la comparación era entre Argentina y Chile, donde había un contraste mucho más fuerte, ¿cierto?, entre los modos en los cuales se hizo esa transición hacia la democracia. Eran como dos casos, como en dos extremos, por así decirlo. Entonces también yo creo que parte de la dificultad que hemos tenido como de conceptualizar eso, esto tiene que ver con como el diseño original y la ampliación para incluir México, con todas sus singularidades, y nada, como un caso como más intermedio, pero originalmente la comparación era Argentina y Chile, y donde habían contrastes como muy, muy marcados. ¿Alguien más quiere preguntar o quiere comentar? Tenemos 4 minutos. ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues entonces solamente quiero agradecerles a todos haber estado aquí, agradecerles muchísimo sus comentarios, todos han sido muy ricos, ¿no? Tendremos mucho con qué trabajar, pero también tenemos una gran guía para llevar a cabo el trabajo que tenemos por delante. Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Mucho gracias. éxito. A ustedes. Gracias, Sandra. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias.